Más allá del éxito, encuentra tu propósito y vive con plenitud. Escrito por Abdi Gorrochategui, publicado por Escucha tu Subconsciente. Introducción, el camino hacia una nueva vida. Más allá del éxito, encuentra tu propósito y vive con plenitud surge como un recordatorio de que el éxito, en su esencia más pura, no puede medirse solo por logros tangibles. Este libro es una invitación a replantear el significado de una vida plena, a ir más allá de lo visible y material para encontrar la verdadera riqueza en el interior. Al igual que muchas personas han descubierto, el verdadero éxito no reside en lo que poseemos o en la posición que ocupamos, sino en cómo nos sentimos internamente y en la paz con la que enfrentamos nuestra vida cotidiana. Este texto propone un enfoque diferente al éxito. Hemos notado que más del 70% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Es un viaje hacia el descubrimiento personal, un proceso de transformación que comienza cuando decidimos mirar más allá de lo superficial y dirigir nuestra atención hacia el crecimiento interno. Aquí, el protagonista no es el monje que vende su Ferrari, sino el ser humano común que, a través de una experiencia de crisis, decide explorar su mundo interior para encontrar respuestas y una dirección más profunda. La obra explora la relación entre el equilibrio interior y el éxito exterior, mostrando cómo uno no puede prosperar sin el otro. Aprender a cultivar una mente serena, una vida disciplinada y un corazón en paz nos permite disfrutar de los éxitos materiales desde una perspectiva de plenitud, sin sentir que estos son el único camino hacia la felicidad. A través de los capítulos que siguen, descubrirás principios ancestrales de sabiduría que te guiarán en el camino hacia la autotransformación. Aprenderás a cultivar una mente enfocada, un cuerpo saludable y un espíritu libre. Reflexionaremos sobre el valor del desapego, la autodisciplina y cómo integrar el propósito y las relaciones significativas en una vida equilibrada. Más que una simple historia, este libro busca inspirar un cambio profundo y duradero en cada lector. Este viaje no es solo un retiro espiritual en las montañas ni una búsqueda en un templo lejano, es un camino que cada uno puede emprender, sin importar el lugar en el que se encuentre en su vida actual. A través de ejemplos, enseñanzas y prácticas concretas, se irán desvelando las claves para encontrar la plenitud que muchos buscan pero pocos logran alcanzar. El verdadero éxito no es un destino, es un estado del ser. No se trata de acumular más, sino de vivir con menos ansiedad y más paz. En un mundo que nos presiona para correr cada vez más rápido, este libro te invita a detenerte, a reflexionar y a tomar las decisiones que te acercarán a una vida más equilibrada y con propósito. Esta obra es para aquellos que están listos para ir más allá de los logros externos y abrazar el éxito en su forma más completa, una vida plena, conectada con el propósito y llena de paz interior. Es el momento de embarcarse en este viaje, de dar un paso atrás y observar la vida desde una nueva perspectiva. Quizá descubras que lo que has estado buscando siempre ha estado dentro de ti. Este es el viaje hacia una vida más rica, más abundante y más significativa. Capítulo 1. El despertar de la conciencia. El primer paso hacia una vida plena es reconocer que algo en el interior está desconectado de lo que verdaderamente importa. En el mundo moderno, donde las expectativas sociales y las demandas profesionales ejercen una presión constante, es fácil caer en una rutina de logros superficiales y metas impuestas por otros. La mayoría de las personas persiguen el éxito como una meta externa, midiendo su valor por lo que logran, por lo que poseen o por el estatus que alcanzan. Sin embargo, en algún momento surge una sensación de vacío, de agotamiento, una desconexión profunda con la esencia propia. Este vacío no es una señal de fracaso, sino una invitación a despertar. Muchas veces, el despertar de la conciencia llega disfrazado de crisis, problemas de salud, agotamiento emocional, la ruptura de relaciones o la sensación de estar atrapado en una vida que, aunque aparentemente exitosa, carece de significado. Estos momentos de crisis sacuden la percepción de la realidad y obligan a mirar más allá de las apariencias.
La crisis es el detonante que empuja a la búsqueda de respuestas más profundas, revelando la necesidad de una transformación personal. El éxito tradicional, definido por las normas sociales, lleva a una carrera sin fin. Se busca más dinero, más reconocimiento, más estatus, pero el problema es que el más nunca es suficiente. Al perseguir esta versión del éxito, muchos se encuentran atrapados en un ciclo de insatisfacción. El estrés, la ansiedad y la sensación de que algo falta se hacen presentes independientemente de los logros alcanzados. Es en ese momento, cuando el éxito externo pierde su brillo, que se despierta la conciencia de que debe haber algo más, algo que no se puede comprar ni acumular. El despertar de la conciencia no es un evento único, sino un proceso continuo que puede durar toda la vida. Comienza con pequeños destellos, la insatisfacción latente, el deseo de algo más profundo, la sensación de que los logros materiales no son suficientes para llenar el vacío. Estos momentos de introspección son señales de que la vida está ofreciendo una oportunidad para recalibrar el rumbo, para mirar hacia adentro y descubrir lo que verdaderamente se desea. El primer paso en este proceso es detenerse. En una sociedad que valora la velocidad y la eficiencia, detenerse puede parecer una pérdida de tiempo, pero es en la quietud donde surgen las respuestas más profundas. Detenerse permite escuchar el susurro interior que ha estado ahogado por el ruido externo. Es una oportunidad para reflexionar sobre el propio camino, para cuestionar si las metas que se persiguen son realmente las propias o simplemente el resultado de expectativas ajenas. Este despertar lleva inevitablemente a una reevaluación del éxito. La definición tradicional de éxito, centrada en la acumulación de bienes y el reconocimiento externo, comienza a desmoronarse cuando se observa desde una perspectiva más profunda. El verdadero éxito no puede medirse solo por lo que se tiene o por lo que se ha logrado en el mundo exterior. Es un estado interno de paz, de satisfacción y de conexión con el propósito de vida. Al despertar la conciencia, se empieza a ver el mundo de una manera diferente. Las cosas que antes parecían importantes pierden su valor, y lo que realmente importa empieza a ocupar un lugar central. Este cambio de perspectiva no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso gradual que requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, disposición para enfrentar las verdades incómodas que se han evitado durante mucho tiempo. El ego, acostumbrado a medir el éxito por los estándares externos, resistirá este cambio, pero es precisamente en esa resistencia donde se encuentra el potencial de mayor crecimiento. El despertar no es solo un cambio de mentalidad, es una transformación profunda del ser. La mente, el cuerpo y el espíritu comienzan a alinearse en una nueva dirección, una que prioriza el bienestar interno sobre las apariencias externas. Este proceso puede ser desafiante, ya que implica dejar atrás viejas creencias, patrones de comportamiento y hábitos que ya no sirven al nuevo propósito. Sin embargo, es a través de este proceso de liberación que se abre la puerta a una vida más auténtica y significativa. Una parte fundamental del despertar de la conciencia es el reconocimiento de que el propósito de la vida no se encuentra en el éxito material, sino en el crecimiento interior. El verdadero éxito no es la acumulación de bienes o el reconocimiento social, sino la capacidad de vivir en armonía con los propios valores, de estar en paz con uno mismo y de contribuir positivamente al bienestar de los demás. Este cambio de enfoque transforma la manera en que se experimenta la vida diaria, llevando a una existencia más equilibrada y llena de sentido. La toma de conciencia también revela la importancia de la autodisciplina. Para vivir una vida plena, es necesario cultivar una mente enfocada, un cuerpo saludable y un espíritu libre. La autodisciplina no es una restricción, sino una herramienta poderosa que permite alinearse con los objetivos más profundos. A través de la práctica constante de la disciplina mental y emocional, se desarrolla la capacidad de elegir conscientemente en lugar de reaccionar impulsivamente ante las circunstancias. Esta disciplina, lejos de ser limitante, es liberadora, ya que otorga el control sobre la propia vida. El despertar de la conciencia implica, además, un cambio en la relación con el tiempo. En lugar de vivir constantemente en el futuro,
persiguiendo metas y objetivos, se aprende a valorar el presente como el único momento verdaderamente real. El presente se convierte en un espacio sagrado donde se puede experimentar la plenitud sin necesidad de esperar a que algo externo cambie. Esta conciencia del presente es la clave para vivir en paz, independientemente de las circunstancias externas. Al final, el despertar de la conciencia no es un destino, sino un camino. Es un proceso continuo de descubrimiento y crecimiento que dura toda la vida. Cada día ofrece una nueva oportunidad para profundizar en el autoconocimiento, para vivir de manera más auténtica y para acercarse un poco más a la verdadera plenitud. Este viaje hacia el despertar es, en última instancia, un regreso a uno mismo, a la esencia más pura y verdadera que ha estado presente desde el principio. El despertar es el primer paso hacia una vida más rica y satisfactoria, una vida que no se mide por los logros materiales, sino por la capacidad de vivir con propósito, paz y alegría. Este proceso es accesible para todos, pero requiere la voluntad de mirar hacia adentro, de cuestionar lo que se ha dado por sentado y de estar dispuesto a cambiar. A medida que se avanza en este camino, se descubre que el verdadero éxito, la verdadera riqueza y la verdadera plenitud no se encuentran fuera, sino en el interior. Capítulo 2. Redefiniendo el éxito. Después del despertar de la conciencia, surge la necesidad inevitable de reevaluar las creencias que se han tenido durante años sobre lo que significa el éxito. La sociedad moderna ha condicionado a muchos a aceptar una definición limitada y externa de éxito, basada principalmente en logros tangibles como la riqueza material, el estatus social y la acumulación de bienes. Este concepto tradicional de éxito ha sido promovido como la fórmula para la felicidad y la satisfacción, pero con demasiada frecuencia, quienes lo alcanzan se encuentran vacíos y desorientados, como si todo aquello que han logrado no tuviera el valor que esperaban. Para muchas personas, la búsqueda del éxito ha sido impulsada por una combinación de expectativas sociales y culturales, por la necesidad de aprobación y validación externa. Desde una edad temprana, se nos enseña que el éxito se mide en términos de títulos académicos, promociones laborales, ingresos crecientes y reconocimiento público. Este sistema de creencias lleva a una constante comparación con los demás, alimentando la sensación de que siempre se necesita más para ser feliz. Pero, ¿qué sucede cuando estas metas se alcanzan y el vacío persiste? Aquí es donde entra la necesidad de redefinir el éxito. El éxito no puede ser un concepto único para todos, es algo profundamente personal. Lo que trae satisfacción y plenitud a una persona puede no tener el mismo significado para otra. Es crucial comenzar a preguntar, ¿qué significa el éxito en un nivel profundo y auténtico? ¿Qué valores son los que realmente importan en la vida? Estas preguntas llevan a un examen honesto de las motivaciones y de la manera en que se han estado tomando decisiones. Para muchos, este examen revela que gran parte de la vida ha sido guiada por una búsqueda de reconocimiento, estatus o acumulación de bienes que, en última instancia, no son lo que da sentido a la existencia. Redefinir el éxito significa, en primer lugar, liberarse de las expectativas externas. En lugar de seguir ciegamente las normas impuestas por la sociedad, es necesario comenzar a crear una definición de éxito basada en los valores y aspiraciones individuales. Esta redefinición requiere valentía, ya que implica cuestionar las creencias profundamente arraigadas que han sido promovidas durante años, tanto a nivel personal como cultural. Sin embargo, una vez que se da este paso, se abre la puerta a una nueva forma de vivir, donde el éxito se mide por la paz interior, el bienestar emocional y la conexión con el propósito de vida. Para muchos, el éxito redescubierto no tiene que ver con lo que se logra en términos materiales, sino con la calidad de las relaciones, la contribución a la comunidad y la capacidad de vivir de acuerdo con los valores más profundos. Este tipo de éxito es menos visible para los demás, pero mucho más satisfactorio en un nivel interno. En lugar de perseguir metas que simplemente inflan el ego, el nuevo enfoque se centra en aquello que nutre el alma. Es un éxito que no se mide por lo que se tiene,
sino por lo que se es. Un aspecto esencial de este proceso es aprender a valorar el bienestar personal y la paz interior sobre la acumulación de bienes o la aprobación externa. Muchas personas han pasado tanto tiempo persiguiendo metas que han descuidado su bienestar físico y emocional. Se han agotado en la búsqueda de algo que, una vez alcanzado, no proporciona la satisfacción esperada. Al redefinir el éxito, se da prioridad al bienestar integral, físico, mental, emocional y espiritual. Este enfoque más equilibrado permite que las personas vivan con mayor salud, energía y claridad, en lugar de quedar atrapadas en el ciclo de estrés y agotamiento que viene con la búsqueda del éxito tradicional. Una vez que se ha redefinido el éxito desde una perspectiva interna, es importante también redefinir las metas. Las metas no deben ser impuestas desde afuera, sino que deben nacer de un lugar de autenticidad y alineación con los propios valores. Estas metas no se centran únicamente en lo que se puede lograr, sino en cómo se quiere vivir. Se trata de un enfoque holístico que integra todos los aspectos de la vida, las relaciones, la contribución a los demás, el crecimiento personal y el bienestar emocional. Estas metas auténticas permiten un enfoque de vida que no solo busca logros externos, sino una verdadera realización interna. El proceso de redefinir el éxito también implica desaprender. A lo largo de la vida, se ha aprendido a medir el valor personal a través de los logros externos y, a menudo, se ha internalizado la idea de que el éxito es igual a la felicidad. Desaprender estas creencias es un paso crucial, ya que permite abrirse a nuevas formas de pensar y de vivir. Este desaprendizaje no es fácil, ya que el ego, condicionado a asociar el valor con el estatus, puede resistir el cambio. Sin embargo, es a través de este proceso de desaprendizaje que se puede descubrir una verdad más profunda sobre lo que realmente importa. La redefinición del éxito también lleva a una reevaluación de las relaciones. Muchas veces, las relaciones personales y profesionales se basan en las expectativas sociales o en la búsqueda de aprobación externa. En lugar de estar motivadas por una verdadera conexión o amor genuino, se construyen alrededor de la necesidad de validación. Al redefinir el éxito, se da un giro hacia la calidad de las relaciones, hacia la autenticidad y el apoyo mutuo. Las relaciones dejan de ser transacciones basadas en lo que se puede obtener de los demás y se transforman en conexiones significativas que enriquecen la vida de todas las partes involucradas. Finalmente, el éxito redefine el legado personal. En lugar de buscar dejar una marca en el mundo a través de logros externos, se busca un impacto más profundo, ser recordado por la calidad de la vida vivida, por el amor compartido, por la sabiduría transmitida y por las contribuciones al bienestar de otros. Este legado no se mide en trofeos, títulos o bienes materiales, sino en el impacto positivo que se ha tenido en la vida de los demás. Redefinir el éxito es un paso transformador hacia una vida más plena. No se trata de renunciar a los logros materiales o de dejar de aspirar a metas, sino de poner estos logros en perspectiva. Cuando el éxito se redefine desde el interior, todo lo que se logra externamente se vive desde un lugar de paz y satisfacción, sin el apego que genera ansiedad o vacío. Este es el camino hacia una vida rica, plena y auténtica, donde el éxito no es un fin, sino una consecuencia natural de vivir en alineación con el propósito más profundo. Capítulo 3. El poder de la mente en la transformación personal. La mente es la herramienta más poderosa que poseemos. A lo largo de la historia, grandes pensadores, filósofos y maestros espirituales han señalado que lo que pensamos crea nuestra realidad. Sin embargo, en el mundo moderno, muchas veces se subestima este poder. En lugar de utilizar la mente para diseñar una vida plena y equilibrada, a menudo se permite que la mente funcione de manera automática, repitiendo patrones de pensamiento negativos, limitantes y reactivos. Para transformar la vida, es necesario tomar control consciente de la mente y utilizar su poder para crear una realidad más alineada con los deseos más profundos. El primer paso para aprovechar el poder de la mente es darse cuenta de que los pensamientos no son la realidad, sino interpretaciones de ella. Lo que se piensa acerca de una situación, una persona o uno mismo,
no es una verdad absoluta, sino una percepción subjetiva que ha sido moldeada por experiencias previas, creencias y condicionamientos. Al comprender esto, se abre la posibilidad de cambiar la forma en que se percibe el mundo y, en consecuencia, cambiar la forma en que se vive. El poder de la mente radica en su capacidad de enfocarse. Lo que se enfoca con la mente se amplifica en la experiencia. Si la mente está constantemente centrada en problemas, preocupaciones o limitaciones, eso es lo que tiende a manifestarse. Por otro lado, si se cultiva el enfoque en soluciones, oportunidades y posibilidades, la mente se convierte en una herramienta para atraer esas experiencias. Esta es la base del poder de la mente, su capacidad de dirigir la atención hacia lo que se desea y, de esa manera, crear una realidad acorde a esa dirección. Para aprovechar este poder, es crucial desarrollar una práctica de autodominio mental. Esto significa aprender a observar los propios pensamientos sin dejarse arrastrar por ellos y tomar decisiones conscientes sobre en qué enfocarse. La meditación es una herramienta invaluable para desarrollar esta capacidad. A través de la práctica de la meditación, se entrena la mente para calmarse, volverse más receptiva y menos reactiva. Este estado de calma mental permite ver las cosas con mayor claridad, lo que facilita tomar decisiones alineadas con el propósito de vida. Otra técnica poderosa para usar la mente en la transformación personal es la visualización. La visualización consciente es el proceso de imaginar con detalle y emoción las experiencias que se desean manifestar en la vida. Esta práctica no solo ayuda a programar la mente para el éxito, sino que también crea una vibración interna que atrae las oportunidades, personas y circunstancias necesarias para hacer realidad esas visiones. Al visualizar una vida plena, se entrena a la mente a pensar en términos de abundancia y posibilidades, en lugar de limitaciones y carencias. Además de la visualización, el lenguaje juega un papel clave en la creación de la realidad. Las palabras que se utilizan, tanto en la conversación interna como en la externa, tienen un poder inmenso. Hablar de limitaciones, de problemas o de dificultades constantemente refuerza esas experiencias. En cambio, usar palabras que afirmen el poder personal, las oportunidades y las soluciones transforma la manera en que se experimenta la vida. El lenguaje moldea la percepción y, en última instancia, la realidad. Por eso, es vital hablar de la vida que se quiere en lugar de enfocarse en lo que no se desea. El poder de la mente también se ve reflejado en la capacidad de reprogramar las creencias. Muchas de las creencias que se tienen acerca de uno mismo y del mundo se formaron en la infancia o a lo largo de experiencias pasadas y no necesariamente son verdades absolutas. A menudo, estas creencias son limitantes y actúan como obstáculos para la plena realización. Al reprogramar las creencias, es posible romper con esos patrones y reemplazarlos con creencias que empoderen y permitan vivir de manera más auténtica y plena. Este proceso de reprogramación comienza con la identificación de las creencias limitantes. Algunas de las más comunes son las creencias sobre el dinero, el amor, el éxito y la capacidad personal. Estas creencias, que muchas veces operan a nivel subconsciente, influyen en cada decisión que se toma. Al hacer consciente estas creencias y cuestionarlas, se abre la posibilidad de reemplazarlas por nuevas creencias más alineadas con el propósito personal. Esta reprogramación no ocurre de la noche a la mañana, pero con práctica y persistencia, se puede transformar la mente en una herramienta poderosa para la creación de una nueva realidad. El poder de la mente no se limita solo al aspecto personal, sino que también afecta las relaciones y la interacción con el mundo exterior. Al cambiar la forma en que se perciben las situaciones y a las personas, se cambia la forma en que se responde a ellas. Cuando la mente está entrenada para ver lo positivo, para buscar oportunidades en lugar de obstáculos, las relaciones mejoran y las circunstancias se vuelven más favorables. Este cambio de percepción puede transformar por completo la manera en que se interactúa con el mundo. Es importante recordar que el poder de la mente no es algo que se controla de manera rígida o forzada.
En lugar de intentar suprimir los pensamientos negativos o controlar cada aspecto de la mente, el objetivo es crear una relación más consciente y armoniosa con ella. Se trata de aprender a dirigir la mente de manera suave, pero efectiva, hacia lo que se desea experimentar. Este enfoque permite vivir de manera más libre, sin sentirse abrumado por los pensamientos y con la capacidad de elegir qué pensamientos alimentar y cuáles dejar pasar. Al final, el poder de la mente es la clave para la transformación personal. Al aprender a dominarla, se abre la puerta a una vida más plena, donde las metas y los deseos no son solo fantasías lejanas, sino realidades alcanzables. La mente, cuando se usa correctamente, es el instrumento más poderoso que tenemos para crear una vida de propósito, equilibrio y paz interior. A medida que se avanza en este camino de autodominio mental, se descubre que el éxito externo es una consecuencia natural de la paz interna y el enfoque consciente. El proceso de transformar la mente no es un destino, sino un viaje continuo de autodescubrimiento y crecimiento. Cada día ofrece la oportunidad de aprender algo nuevo, de aplicar una nueva técnica o de profundizar en una práctica de meditación o visualización. Con el tiempo, se desarrolla una mente más enfocada, serena y capaz de manifestar una realidad alineada con el propósito más elevado. Este es el verdadero poder de la mente, la capacidad de crear una vida que refleje la verdad interna y el deseo profundo de vivir con plenitud y propósito. A lo largo de la historia, diferentes culturas y civilizaciones han cultivado enseñanzas que han perdurado en el tiempo, no solo por su profundidad, sino por su capacidad de transformar vidas. Estas lecciones de sabiduría ancestral, muchas veces transmitidas de generación en generación a través de tradiciones orales o escritas, contienen verdades universales que siguen siendo relevantes en el mundo moderno. En este viaje hacia la plenitud y el éxito interno, es vital recurrir a estas enseñanzas milenarias, ya que proporcionan un mapa invaluable para navegar la vida con mayor sentido y propósito. Una de las primeras lecciones que se extraen de la sabiduría ancestral es el valor de la simplicidad. En muchas tradiciones espirituales se enseña que la verdadera felicidad no reside en la acumulación de bienes materiales o logros externos, sino en la capacidad de vivir de manera sencilla y alineada con la naturaleza. La simplicidad no solo implica reducir el consumo de bienes, sino también simplificar la vida emocional y mental. Esto significa soltar el apego a las preocupaciones innecesarias, las distracciones superficiales y las expectativas que se imponen desde afuera. Al simplificar, se abre espacio para lo que realmente importa, la conexión con uno mismo, con los demás y con el mundo. El desapego es otro principio central en muchas tradiciones ancestrales. Culturas como la budista han resaltado que el sufrimiento humano a menudo proviene del apego, el deseo de controlar, de poseer o de aferrarse a las cosas y a las personas. Este apego crea una ilusión de permanencia en un mundo que, por naturaleza, es cambiante. El desapego no significa renunciar a las relaciones o a las metas, sino aprender a interactuar con el mundo desde un lugar de libertad, sin depender emocionalmente de resultados específicos. Al practicar el desapego, se aprende a aceptar la realidad tal como es, sin resistirse al flujo natural de la vida. Esta lección ancestral es fundamental para vivir en paz, ya que permite liberar la mente de expectativas insostenibles y, en su lugar, abrazar la impermanencia con serenidad. El valor del momento presente es otra enseñanza que se repite en muchas culturas a lo largo del tiempo. En tradiciones como el taoísmo, el zen y las enseñanzas indígenas, se resalta que la plenitud solo se encuentra en el presente. El pasado ya no existe y el futuro es solo una proyección de la mente, pero el presente es real y está lleno de potencial. Al aprender a habitar plenamente el momento presente, se abre la puerta a una vida más consciente y equilibrada. Las preocupaciones y ansiedades se desvanecen cuando se vive en el aquí y el ahora, ya que la mente deja de proyectarse hacia situaciones que aún no han ocurrido o que ya han quedado atrás. Uno de los legados más importantes de las sabidurías ancestrales es el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu.
Las culturas antiguas entendían que el ser humano es una entidad compleja que necesita armonía en todos los niveles de su existencia para vivir plenamente. Esto implica cuidar no solo la mente, sino también el cuerpo y el espíritu. Muchas tradiciones enseñan prácticas integrales como el yoga, la meditación, el tai chi y otras disciplinas que buscan integrar estos tres aspectos de manera fluida. En la vida moderna, es fácil descuidar alguno de estos elementos en favor de otros, pero las enseñanzas ancestrales nos recuerdan que solo cuando se equilibran cuerpo, mente y espíritu, se puede experimentar una verdadera sensación de bienestar. Además, la importancia de la gratitud es otra de las joyas que nos dejan las sabidurías ancestrales. La práctica de la gratitud ha sido reconocida en muchas culturas como una forma de sintonizarse con la abundancia y la belleza de la vida. Agradecer por lo que ya se tiene, en lugar de enfocarse en lo que falta, cambia por completo la perspectiva con la que se enfrenta la vida diaria. Culturas indígenas y tradiciones espirituales como la hindú y la cristiana enseñan que la gratitud es una forma de oración, una conexión directa con el flujo de la vida que trae consigo más bendiciones. Esta enseñanza invita a practicar la gratitud no solo en momentos felices, sino también en los desafíos, reconociendo que cada experiencia trae consigo una oportunidad de crecimiento. La observación de la naturaleza como maestra es otra lección clave de las sabidurías ancestrales. Culturas como la de los pueblos indígenas de América o las filosofías orientales, como el taoísmo, han observado la naturaleza para aprender de sus ciclos y su equilibrio. La naturaleza enseña sobre el flujo y reflujo de la vida, la paciencia, la adaptabilidad y la resiliencia. En ella se puede observar que todo tiene su tiempo y lugar, que hay momentos para sembrar y momentos para cosechar, y que cada ser vivo cumple una función en el gran ecosistema de la vida. Al reconectar con la naturaleza y aprender de sus ritmos, el ser humano se sintoniza con un sentido más profundo de pertenencia y equilibrio. Otro principio fundamental es el del servicio a los demás. Muchas enseñanzas ancestrales, desde el cristianismo hasta el hinduismo y el budismo, hacen énfasis en la importancia de vivir para servir a los demás. En estas tradiciones, se reconoce que el servicio no solo beneficia a quien lo recibe, sino también a quien lo ofrece. Ayudar a otros permite salir del enfoque egocéntrico que a menudo domina la vida moderna y reconecta al individuo con el sentido de comunidad, compasión y empatía. Al practicar el servicio desinteresado, se cultiva un sentido de propósito que va más allá de los logros individuales y se descubre que la verdadera felicidad radica en contribuir al bienestar colectivo. Finalmente, uno de los pilares de la sabiduría ancestral es el autoconocimiento. La máxima griega «conócete a ti mismo» ha sido repetida en múltiples culturas y tradiciones a lo largo del tiempo. El autoconocimiento es el primer paso hacia la verdadera libertad, ya que solo al conocer las propias fortalezas, debilidades, deseos y miedos se puede tomar control consciente de la propia vida. Las enseñanzas ancestrales nos invitan a mirar hacia adentro, a meditar sobre quiénes somos realmente, más allá de las etiquetas y roles que la sociedad nos asigna. Este proceso de autoconocimiento es un camino continuo que lleva a una vida más auténtica y alineada con el verdadero ser. Las lecciones de sabiduría ancestral son un tesoro que, cuando se aplican en la vida moderna, permiten vivir con mayor equilibrio, paz y plenitud. Aunque el mundo ha cambiado, estas enseñanzas siguen siendo tan relevantes como siempre, porque apuntan a la esencia misma de lo que significa ser humano. Son un recordatorio de que, aunque las circunstancias externas puedan variar, los principios que guían una vida plena y significativa son universales y atemporales. Capítulo 5. El arte de la autodisciplina. La autodisciplina es una de las cualidades fundamentales para transformar la vida y alcanzar una sensación de plenitud interior. Aunque la palabra disciplina a menudo evoca connotaciones de restricción o control, en realidad, la autodisciplina es la herramienta que permite la libertad verdadera. A través de la disciplina, se cultiva la capacidad de hacer elecciones conscientes y sostenidas en el tiempo, en lugar de dejarse llevar por impulsos, hábitos negativos o distracciones externas. En esencia, la autodisciplina es el puente que conecta el despertar de la conciencia y la transformación de la realidad.
En muchas tradiciones filosóficas y espirituales se enseña que la autodisciplina no es un castigo, sino un camino hacia la libertad. Esto puede parecer contradictorio a primera vista, ya que la mayoría de las personas asocian la libertad con la capacidad de hacer lo que se quiere, cuando se quiere, sin restricciones. Sin embargo, una libertad sin límites tiende a derivar en caos y desorganización, ya que las acciones impulsivas no suelen llevar a resultados sostenibles. Por el contrario, la verdadera libertad surge cuando se tiene el control consciente sobre las decisiones y acciones, lo que solo es posible a través de la disciplina. Uno de los primeros aspectos en los que se manifiesta la autodisciplina es en el cuidado del cuerpo. El cuerpo es el vehículo a través del cual se experimenta la vida, y sin un cuerpo sano, es difícil vivir con plenitud. Sin embargo, muchas personas descuidan su bienestar físico debido a la falta de disciplina en hábitos como la alimentación, el ejercicio y el descanso. Las enseñanzas ancestrales resaltan la importancia de cuidar el cuerpo como un templo, y esto solo es posible cuando se desarrolla la autodisciplina para hacer elecciones conscientes que promuevan la salud y el bienestar. La disciplina en el cuidado físico no se trata de privarse de placeres, sino de encontrar un equilibrio que permita disfrutar de la vida mientras se mantiene el cuerpo en condiciones óptimas. El siguiente nivel de autodisciplina es el mental. La mente, cuando no se entrena, tiende a vagar sin dirección, saltando de un pensamiento a otro sin un propósito claro. Esta falta de enfoque mental puede llevar al estrés, la ansiedad y la procrastinación. A través de la autodisciplina, se puede entrenar la mente para que se enfoque en lo que es importante, manteniendo la atención en las tareas, metas y propósitos que realmente importan. La práctica de la meditación es una herramienta poderosa para cultivar esta disciplina mental. A través de la meditación, se entrena la mente para ser más consciente de los pensamientos, permitiendo elegir qué pensamientos cultivar y cuáles dejar pasar. Además, la autodisciplina mental implica también el control sobre las emociones. En la vida cotidiana, muchas personas reaccionan impulsivamente ante los estímulos externos, dejando que las emociones los dominen. Esto puede llevar a comportamientos destructivos o decisiones precipitadas que no están alineadas con los objetivos más elevados. La autodisciplina emocional permite observar las emociones sin dejarse arrastrar por ellas. En lugar de reaccionar automáticamente, se aprende a responder conscientemente a las circunstancias, eligiendo el curso de acción más adecuado. Este control emocional no significa suprimir las emociones, sino aprender a manejarlas de manera constructiva, utilizándolas como una fuente de sabiduría en lugar de como un obstáculo. El espíritu también se beneficia de la autodisciplina. En el ámbito espiritual, la disciplina se manifiesta en el compromiso con prácticas que nutren el alma, como la meditación, la oración, la reflexión o cualquier otra práctica que conecte con lo trascendental. Estas prácticas requieren constancia y determinación, ya que los beneficios espirituales no suelen manifestarse de inmediato, sino a lo largo del tiempo, como resultado de una dedicación sostenida. La autodisciplina espiritual implica mantener la mente y el corazón abiertos, incluso cuando los resultados no son inmediatos, confiando en el proceso y en la sabiduría interior que se desarrolla con el tiempo. Un aspecto clave de la autodisciplina es la constancia. Muchas personas empiezan nuevos proyectos, hábitos o metas con entusiasmo, pero rápidamente pierden el impulso inicial. La autodisciplina permite continuar avanzando incluso cuando la motivación disminuye, sabiendo que el verdadero crecimiento y transformación no se logran de la noche a la mañana. Es en la constancia donde se ve el verdadero poder de la autodisciplina. Cada pequeño paso que se da, aunque parezca insignificante en el momento, contribuye al progreso hacia una vida más plena y equilibrada. Sin embargo, es importante entender que la autodisciplina no es sinónimo de rigidez. Hay un delicado equilibrio entre ser disciplinado y ser flexible. La autodisciplina no debe convertirse en una fuente de estrés o rigidez excesiva, sino en una herramienta para vivir de manera más consciente y efectiva. Ser flexible significa saber cuándo ajustar el curso, cuándo permitirse un descanso o cuándo adaptarse a las circunstancias cambiantes sin perder de vista el propósito final.
La disciplina que se impone de manera rígida tiende a quebrarse, mientras que la disciplina aplicada con flexibilidad y sabiduría perdura a lo largo del tiempo. Otro beneficio fundamental de la autodisciplina es la creación de hábitos positivos. Los hábitos son acciones que, una vez repetidas lo suficiente, se convierten en automáticas. La autodisciplina permite construir hábitos que están alineados con el propósito de vida, lo que facilita la creación de una realidad más acorde con los deseos más profundos. En lugar de depender de la fuerza de voluntad para tomar decisiones diarias, los hábitos positivos construidos a través de la autodisciplina se convierten en una segunda naturaleza, haciendo que el progreso sea más constante y sostenible. Un área crítica donde la autodisciplina juega un papel vital es en la gestión del tiempo. El tiempo es uno de los recursos más valiosos que se tiene y la forma en que se utiliza determina gran parte de los resultados que se obtienen en la vida. La autodisciplina en la gestión del tiempo implica aprender a priorizar lo que es realmente importante, dejando de lado las distracciones y actividades que no contribuyen al crecimiento personal o profesional. A través de la disciplina, se puede maximizar el uso del tiempo, asegurando que cada momento se aproveche de manera productiva y significativa. Finalmente, la autodisciplina se extiende a la manera en que se relaciona con los demás. El autocontrol en las relaciones es crucial para mantener la armonía y la paz. La autodisciplina permite elegir cómo responder a los conflictos, desacuerdos o desafíos interpersonales en lugar de reaccionar impulsivamente. También permite establecer límites saludables necesarios para proteger el bienestar emocional y mental. Al desarrollar la autodisciplina en las relaciones, se cultiva una mayor empatía, paciencia y comprensión, lo que lleva a relaciones más equilibradas y significativas. En resumen, la autodisciplina es una habilidad fundamental para alcanzar una vida plena. Es la clave para mantener el enfoque en los objetivos, para cultivar hábitos positivos, para gestionar mejor el tiempo y para relacionarse de manera más efectiva con los demás. A través de la autodisciplina, se puede experimentar una vida de mayor libertad, equilibrio y propósito, donde las decisiones no se toman por impulso o reacción, sino desde un lugar de conciencia y sabiduría. Esta es la verdadera libertad que ofrece la autodisciplina, la capacidad de elegir conscientemente cómo se quiere vivir y de actuar en alineación con ese propósito día tras día. Capítulo 6. El equilibrio entre la ambición y la paz interior. En la búsqueda de una vida plena, uno de los mayores desafíos que enfrentan las personas es encontrar un equilibrio entre la ambición y la paz interior. La ambición, cuando se define como el deseo de mejorar, crecer y alcanzar metas significativas, es una fuerza poderosa que impulsa el progreso. Sin embargo, si no se equilibra adecuadamente, puede convertirse en una fuente de estrés, ansiedad y desconexión de lo que realmente importa. Por otro lado, la paz interior es el estado de serenidad y calma que permite vivir con equilibrio, sin verse arrastrado por las exigencias externas o internas. Aunque parecen conceptos opuestos, la ambición y la paz interior pueden coexistir de manera armoniosa cuando se integran correctamente. En el mundo moderno, la ambición a menudo se asocia con la competencia, la productividad constante y la acumulación de logros materiales. Muchas personas crecen con la creencia de que el éxito debe medirse por lo que se logra, lo que se posee o el reconocimiento que se obtiene. Esta mentalidad crea un impulso constante hacia más, lo que puede llevar a una sensación de insatisfacción permanente, ya que siempre parece haber algo más por alcanzar. El problema con este enfoque de la ambición es que, aunque impulsa a avanzar, también puede llevar al agotamiento y a la pérdida de conexión con uno mismo. Por otro lado, la paz interior a veces se malinterpreta como un estado de pasividad o falta de acción. Algunas personas piensan que para vivir en paz es necesario renunciar a las metas y deseos, vivir sin aspiraciones y simplemente aceptar la vida tal como es. Sin embargo, esta visión de la paz interior es incompleta. La verdadera paz interior no significa abandonar la ambición, sino aprender a vivir en el presente con una actitud de aceptación, mientras se sigue persiguiendo metas de manera consciente y equilibrada.
La paz interior es la capacidad de estar en paz con lo que uno es y tiene en este momento, sin dejar de aspirar a crecer y mejorar. El equilibrio entre la ambición y la paz interior comienza con la comprensión de que el éxito no necesita ser alcanzado a expensas del bienestar personal. De hecho, el éxito más sostenible y satisfactorio surge cuando se persiguen metas desde un estado de paz interior. Esto significa aprender a enfocar la ambición no desde un lugar de carencia o necesidad de validación externa, sino desde un deseo genuino de expansión y crecimiento. La ambición equilibrada se convierte en una expresión de la plenitud interna en lugar de un intento de llenar un vacío. Para lograr este equilibrio, es esencial cambiar la relación con las metas y los logros. En lugar de ver las metas como la fuente principal de la felicidad, se debe reconocer que la verdadera satisfacción proviene de estar alineado con el proceso de crecimiento. En otras palabras, la felicidad no se encuentra únicamente al alcanzar una meta, sino en el camino hacia ella. Este cambio de perspectiva transforma la forma en que se vive la ambición. En lugar de ser una fuente de estrés o presión, la ambición se convierte en un motor de satisfacción, ya que cada paso en el proceso se disfruta plenamente. Uno de los obstáculos más comunes para lograr este equilibrio es la ansiedad por los resultados. Cuando se está demasiado enfocado en el resultado final, se pierde la conexión con el presente y con la paz interior. La clave para evitar esta trampa es aprender a soltar la necesidad de controlar el resultado. Esto no significa renunciar a las metas o dejar de esforzarse por alcanzarlas, sino más bien confiar en que el proceso es lo que lleva al éxito, y que los resultados llegarán de manera natural cuando se trabaja desde un lugar de paz. Al soltar la ansiedad por los resultados, se crea espacio para disfrutar del presente, lo que a su vez facilita un enfoque más relajado y productivo hacia el trabajo y las metas. Otro aspecto crucial para encontrar el equilibrio entre la ambición y la paz interior es cultivar la gratitud. La gratitud es la práctica de reconocer y apreciar lo que ya se tiene en lugar de centrarse únicamente en lo que falta. En la vida ambiciosa, a menudo se tiende a poner el foco en lo que aún no se ha logrado, lo que crea una sensación de insatisfacción constante. Al practicar la gratitud, se reorienta la mente hacia lo que ya se ha logrado y lo que ya está presente en la vida. Esto no solo aumenta la paz interior, sino que también fortalece la motivación para seguir avanzando desde un lugar de plenitud en lugar de carencia. Una práctica importante para mantener el equilibrio entre la ambición y la paz interior es el autocuidado. En la búsqueda de metas y éxitos, es fácil descuidar el propio bienestar físico, mental y emocional. Sin embargo, sin una base sólida de bienestar, cualquier logro carece de significado. El autocuidado no es solo una indulgencia, sino una necesidad para mantener el equilibrio y la claridad mental. Esto incluye prácticas como el descanso adecuado, la nutrición consciente, el ejercicio físico regular y la meditación, todas las cuales contribuyen a mantener la paz interior mientras se persiguen metas ambiciosas. La autocompasión es otro componente esencial en este equilibrio. La ambición puede llevar a ser extremadamente duro con uno mismo, especialmente cuando se enfrentan fracasos o retrasos en el camino hacia el éxito. Sin embargo, la autocompasión permite aceptar que los errores son parte del proceso de aprendizaje y que no definen el valor personal. En lugar de castigarse por no cumplir con estándares elevados, la autocompasión permite ser más amable con uno mismo, lo que a su vez refuerza la paz interior y facilita un enfoque más saludable hacia la ambición. Encontrar este equilibrio también implica desarrollar una mayor conciencia de los propios límites. La ambición desenfrenada puede llevar al agotamiento físico y emocional, lo que compromete tanto la paz interior como la capacidad de continuar avanzando hacia las metas. Saber cuándo es el momento de descansar, de pausar y de recargar energías es crucial para evitar el agotamiento. Este descanso consciente no es una señal de debilidad, sino una estrategia para mantenerse en el camino a largo plazo, preservando la paz interior mientras se mantiene la ambición viva. La claridad de propósito es otro factor clave para equilibrar la ambición y la paz interior. A menudo,
el desequilibrio surge cuando las metas no están alineadas con los valores más profundos o el verdadero propósito de vida. En lugar de perseguir metas impuestas por la sociedad o por las expectativas de los demás, es esencial tomarse el tiempo para reflexionar sobre lo que realmente se desea lograr en la vida. Cuando las metas están alineadas con el propósito personal, la ambición fluye de manera más natural y no se siente como una carga, sino como una expresión del ser. Esta alineación entre ambición y propósito es lo que permite que la paz interior se mantenga intacta mientras se avanza hacia el éxito. Finalmente, encontrar el equilibrio entre la ambición y la paz interior requiere una actitud de aceptación hacia la vida. Aceptar que habrá momentos de éxito y momentos de fracaso, momentos de avance y momentos de pausa, permite mantener una mentalidad más flexible y resiliente. La aceptación no significa resignación, sino más bien una disposición a fluir con la vida y a adaptarse a las circunstancias cambiantes sin perder la paz interna. Esta actitud de aceptación libera de la necesidad de controlar cada aspecto de la vida y permite que la ambición se exprese de manera más fluida y en armonía con el presente. En resumen, la ambición y la paz interior no son fuerzas opuestas, sino complementarias. Cuando se integra la ambición con la paz interior, se crea un estado de equilibrio donde se pueden perseguir metas sin sacrificar el bienestar personal. Este equilibrio permite disfrutar del proceso de crecimiento, mantener la calma en medio de los desafíos y lograr un éxito que no solo es externo, sino que también está profundamente alineado con el ser interior. Este es el camino hacia una vida plena, donde la ambición y la paz coexisten en armonía. Capítulo 7. La importancia de las relaciones significativas. En el camino hacia una vida plena y equilibrada, las relaciones humanas juegan un papel fundamental. El ser humano es, por naturaleza, un ser social, y la calidad de las relaciones que se cultivan influye directamente en el bienestar emocional, mental y espiritual. Las relaciones significativas no solo aportan apoyo, sino que también son una fuente profunda de crecimiento personal y satisfacción. A menudo, las metas individuales pueden parecer el centro de la vida, pero sin una red de relaciones auténticas y enriquecedoras, incluso los mayores logros pueden sentirse vacíos. Las relaciones significativas no se limitan a las relaciones románticas o familiares, sino que incluyen todas aquellas conexiones humanas que nutren el alma y aportan valor a la vida. Esto incluye amistades, colegas, mentores y cualquier persona con la que se establezca un vínculo basado en el respeto mutuo, la confianza y el apoyo. A través de estas relaciones, se desarrolla un sentido de comunidad y pertenencia, que es esencial para el bienestar general. Uno de los mayores beneficios de las relaciones significativas es el apoyo emocional que proporcionan. La vida está llena de altibajos, y en momentos de desafío o incertidumbre, contar con personas en las que se puede confiar marca una gran diferencia. El apoyo emocional no solo ayuda a sobrellevar los momentos difíciles, sino que también permite compartir los momentos de alegría y éxito, lo que amplifica la satisfacción personal. Al estar rodeado de personas que se preocupan genuinamente, se crea un espacio seguro donde es posible ser vulnerable, expresar emociones y recibir consuelo y aliento. Sin embargo, las relaciones significativas no se forman de manera automática. Requieren tiempo, esfuerzo y compromiso. En un mundo cada vez más conectado digitalmente, pero desconectado a nivel humano, es fácil caer en la trampa de relaciones superficiales o transaccionales. Muchas veces, las interacciones se limitan a lo profesional o lo casual, sin profundidad emocional ni un verdadero interés por el bienestar del otro. Para cultivar relaciones significativas, es necesario ir más allá de lo superficial y estar dispuesto a abrirse, a escuchar activamente y a mostrar empatía hacia los demás. El arte de escuchar es una habilidad clave para construir relaciones profundas. En muchas conversaciones, las personas están más enfocadas en lo que van a decir a continuación que en realmente escuchar lo que la otra persona está expresando. La verdadera escucha implica prestar atención plena, sin interrupciones ni juicios, permitiendo que la otra persona se sienta vista y comprendida. Esta escucha activa no solo fortalece la conexión emocional,
sino que también construye confianza, ya que muestra un respeto genuino por los sentimientos y pensamientos del otro. Las relaciones crecen y se profundizan cuando ambas partes se sienten escuchadas y valoradas. Además de la escucha activa, la empatía es fundamental para nutrir relaciones significativas. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de comprender sus emociones y perspectivas, incluso si no se comparten completamente. Al desarrollar la empatía, se cultiva una mayor comprensión y compasión, lo que fortalece los lazos y permite resolver conflictos de manera más efectiva. La empatía crea un espacio de seguridad emocional donde ambas personas pueden ser auténticas sin miedo a ser juzgadas o rechazadas. Otra clave para construir relaciones significativas es la honestidad. La base de cualquier relación sólida es la confianza, y la confianza solo puede florecer cuando ambas partes son honestas entre sí. Esto no significa ser brutalmente franco, sino más bien ser transparente en las emociones, necesidades y límites. La honestidad fomenta la autenticidad, lo que a su vez crea una conexión más profunda y real. En lugar de esconder pensamientos o sentimientos por temor a la reacción del otro, ser honesto permite que la relación se desarrolle en un terreno de confianza y respeto mutuo. El apoyo mutuo es otro aspecto crucial de las relaciones significativas. En una relación equilibrada, ambas partes se apoyan mutuamente en su crecimiento personal, sus metas y sus desafíos. No se trata de una relación unilateral en la que una persona da y la otra solo recibe. Se trata de un intercambio constante de apoyo, motivación y aliento. Este apoyo mutuo es lo que distingue a las relaciones profundas de las relaciones superficiales, ya que ambas partes están comprometidas con el bienestar y el éxito del otro. Este tipo de relaciones no solo aportan satisfacción personal, sino que también contribuyen a un crecimiento conjunto. El respeto es igualmente esencial en cualquier relación significativa. El respeto implica reconocer la individualidad del otro, aceptar sus diferencias y valorar su autonomía. Cada persona es única, con su propia historia, creencias y formas de ver el mundo, y el respeto permite que esa diversidad enriquezca la relación en lugar de ser una fuente de conflicto. Al respetar los límites, los deseos y las necesidades del otro, se crea un ambiente de confianza y seguridad, lo que permite que la relación florezca de manera saludable. Además, las relaciones significativas son una oportunidad para practicar el desapego saludable. Aunque el apoyo mutuo y la conexión profunda son aspectos esenciales de las relaciones, también es importante mantener una cierta independencia emocional. Esto significa no depender completamente del otro para la felicidad o el bienestar emocional, sino mantener un equilibrio en el que ambas partes se complementen sin perder su identidad individual. El desapego saludable permite que las relaciones sean más libres, menos dependientes y más auténticas, ya que ambas personas se apoyan mutuamente desde un lugar de plenitud, no de carencia. Las relaciones significativas también son una fuente de aprendizaje y crecimiento. A través de ellas, se aprenden lecciones valiosas sobre uno mismo y sobre los demás. Las relaciones pueden actuar como espejos, reflejando aspectos de uno mismo que tal vez no se habían visto antes. A través de los conflictos, los desafíos y las alegrías compartidas, se gana una comprensión más profunda de los propios patrones emocionales, fortalezas y áreas de mejora. Este aprendizaje mutuo fortalece la relación y ayuda a cada persona a crecer tanto a nivel personal como interpersonal. Es importante recordar que las relaciones significativas también requieren vulnerabilidad. A menudo, existe una tendencia a protegerse emocionalmente por miedo a ser herido o rechazado. Sin embargo, para que una relación sea verdaderamente significativa, ambas partes deben estar dispuestas a abrirse, a mostrar sus emociones, miedos y deseos más profundos. Esta vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino de coraje, ya que permite que la relación se construya sobre una base de autenticidad y conexión real. Al ser vulnerables, se da la oportunidad de experimentar una relación más profunda y enriquecedora. En resumen, las relaciones significativas son uno de los pilares fundamentales para una vida plena y equilibrada.
no solo aportan apoyo y consuelo en los momentos difíciles, sino que también son una fuente de crecimiento personal y satisfacción. A través de la escucha activa, la empatía, la honestidad, el respeto y el apoyo mutuo, se pueden cultivar relaciones profundas y auténticas que enriquecen la vida en todos los niveles. Al invertir tiempo y energía en nutrir estas conexiones, se descubre que, en última instancia, las relaciones significativas no solo contribuyen a la felicidad personal, sino que también son una expresión esencial de lo que significa vivir una vida plena y con propósito. Capítulo 8. El valor de vivir con propósito. Vivir con propósito es uno de los aspectos más transformadores y poderosos que una persona puede integrar en su vida. A lo largo de la historia, filósofos, líderes espirituales y pensadores han señalado la importancia de tener un propósito claro y definido como guía para las decisiones y acciones cotidianas. Cuando se vive con propósito, cada momento adquiere significado, cada acción tiene un sentido, y la vida en su totalidad se siente alineada con algo más grande que el individuo mismo. El propósito es el hilo conductor que da coherencia a todas las áreas de la vida, brindando dirección y motivación en todo lo que se hace. El propósito no es simplemente una meta externa o un objetivo que se persigue, es una expresión interna de los valores y las aspiraciones más profundas. Es una combinación única de talentos, pasiones, habilidades y deseos que, cuando se alinea con la vida diaria, crea una sensación de satisfacción y plenitud. Las personas que viven con propósito no solo experimentan más felicidad, sino que también son más resilientes frente a los desafíos, ya que tienen una razón clara para superar los obstáculos que se les presentan. Descubrir el propósito de vida es un proceso que puede llevar tiempo y no siempre es evidente desde el principio. Para algunas personas, el propósito surge de manera clara desde una edad temprana, para otras, requiere años de exploración, reflexión y ajuste. Sin embargo, independientemente del tiempo que tome, vivir con propósito comienza con la voluntad de hacer una pausa y reflexionar sobre lo que realmente importa. En lugar de vivir según las expectativas de los demás o seguir las normas sociales sin cuestionarlas, es necesario mirar hacia adentro y preguntar, ¿qué es lo que realmente deseo? ¿Qué me hace sentir vivo? ¿Cómo puedo contribuir al bienestar de los demás mientras vivo en coherencia con mis propios valores? Una de las claves para vivir con propósito es alinear las acciones diarias con los valores fundamentales. El propósito no es solo una idea abstracta o un sueño lejano, se manifiesta en las decisiones y acciones cotidianas. Cada día ofrece la oportunidad de acercarse más al propósito de vida a través de las elecciones que se hacen. Cuando las acciones diarias están en consonancia con los valores más profundos, se experimenta una mayor sensación de satisfacción y coherencia. Por el contrario, cuando las acciones no están alineadas con el propósito, se genera una sensación de conflicto interno y descontento, ya que se percibe una desconexión entre lo que se hace y lo que realmente se desea. Vivir con propósito también implica estar dispuesto a hacer ajustes a lo largo del camino. El propósito no es una meta estática, puede evolucionar con el tiempo a medida que la persona crece, aprende y cambia. Lo que una vez fue el enfoque central de la vida puede transformarse a medida que se adquiere nueva sabiduría o se enfrentan diferentes experiencias. La flexibilidad para ajustar el propósito según las circunstancias no significa perder de vista la dirección general, sino estar abierto a nuevas oportunidades que pueden enriquecer el viaje hacia el propósito. Otro aspecto crucial de vivir con propósito es el sentido de contribución. Aunque el propósito personal está profundamente conectado con los deseos y valores individuales, a menudo se extiende más allá del individuo mismo hacia la comunidad y el mundo en general. Las personas que viven con propósito suelen encontrar satisfacción en contribuir al bienestar de los demás, ya sea a través del trabajo, las relaciones o el servicio. Este sentido de contribución no solo brinda una mayor sensación de significado, sino que también genera un impacto positivo en el entorno, creando un ciclo de energía positiva que regresa a quien lo da. El propósito también está estrechamente relacionado con la pasión. Las personas que viven con propósito generalmente están profundamente comprometidas con lo que hacen y este compromiso está alimentado por la pasión.
La pasión es lo que mantiene viva la motivación, incluso en momentos de dificultad. Cuando se trabaja en algo que apasiona, el esfuerzo se convierte en placer y el trabajo se siente más ligero. La pasión es el motor que impulsa a las personas a perseverar en su propósito, a pesar de los obstáculos o los contratiempos que puedan surgir. No obstante, vivir con propósito no significa que todo en la vida será perfecto o fácil. El camino hacia el propósito puede estar lleno de desafíos, incertidumbre y momentos de duda. Pero es precisamente en estos momentos donde el propósito actúa como un faro, guiando a través de la adversidad. Cuando se enfrenta un obstáculo con un sentido claro de propósito, se tiene una razón más fuerte para seguir adelante, lo que fortalece la resiliencia y la capacidad de superar las dificultades. El propósito otorga un sentido de dirección que trasciende las circunstancias temporales, permitiendo mantener el enfoque en lo que realmente importa. El propósito también tiene el poder de transformar la perspectiva sobre el éxito. En lugar de medir el éxito únicamente por logros materiales o reconocimiento externo, el éxito se redefine en términos de alineación con el propósito. El éxito ya no es solo alcanzar una meta específica, sino vivir de acuerdo con los valores y el propósito personal. Esta redefinición del éxito aporta una sensación de satisfacción más profunda y duradera, ya que el éxito se experimenta en cada paso del camino, no solo al llegar al destino final. Vivir con propósito también impacta las relaciones personales. Las personas que viven con un sentido claro de propósito suelen atraer a otros que comparten valores similares o que apoyan su visión. Las relaciones se vuelven más significativas, ya que están basadas en un entendimiento mutuo y un apoyo recíproco hacia los respectivos propósitos. Además, vivir con propósito crea una energía positiva que inspira a los demás, lo que a su vez genera un círculo virtuoso de motivación y apoyo. Para vivir con propósito, es esencial tomarse el tiempo para la reflexión regular. La vida moderna a menudo está llena de distracciones y demandas externas que pueden hacer que sea difícil mantenerse enfocado en lo que realmente importa. La reflexión regular permite reconectar con el propósito, evaluar si las acciones están alineadas con ese propósito y hacer los ajustes necesarios. Esta práctica no solo ayuda a mantener la dirección, sino que también ofrece una mayor claridad y enfoque en las decisiones diarias. El equilibrio también es crucial en una vida con propósito. Aunque el propósito es una fuente poderosa de motivación y dirección, es importante no caer en la trampa de obsesionarse con una única área de la vida a expensas de otras. Vivir con propósito implica encontrar un equilibrio entre todas las áreas importantes: trabajo, relaciones, salud, crecimiento personal y contribución. Este equilibrio asegura que el propósito no se convierta en una fuente de estrés o agotamiento, sino en una guía que permite vivir de manera plena y armoniosa. Finalmente, vivir con propósito es una fuente profunda de satisfacción y paz interior. Cuando se está alineado con el propósito, se experimenta una sensación de integridad, ya que las acciones, los pensamientos y los deseos están en sintonía. Esta coherencia interna genera una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que se está viviendo de acuerdo con lo que realmente importa. Esta paz interior es el verdadero tesoro que se obtiene al vivir con propósito, una sensación de plenitud que impregna todos los aspectos de la vida. En resumen, vivir con propósito es una de las formas más poderosas de experimentar una vida plena y significativa. El propósito da sentido a las acciones diarias, ofrece una guía en tiempos de incertidumbre y crea una conexión profunda con los valores más profundos. Al vivir con propósito, no solo se alcanza un mayor nivel de satisfacción personal, sino que también se contribuye de manera positiva al mundo, creando un legado que perdura más allá de los logros individuales. Capítulo 9. El legado de una vida con significado. Una de las preguntas más profundas que las personas enfrentan en algún momento de sus vidas es: ¿qué legado dejaré cuando ya no esté aquí? El legado de una vida con significado no se mide únicamente en términos de bienes materiales o logros profesionales, sino por el impacto duradero que se deja en los demás y en el mundo. Al final, lo que realmente importa no es lo que se acumuló,
sino cómo se vivió, qué se aportó y cuántas vidas fueron tocadas de manera positiva. Vivir una vida con propósito no solo transforma el presente, sino que deja una huella que trasciende el tiempo. El legado no es solo lo que se deja detrás en términos tangibles, es la influencia que una vida ha tenido en otras personas, la inspiración que ha generado, las enseñanzas que se han transmitido y el ejemplo que se ha dado. Al vivir de acuerdo con el propósito personal, las acciones diarias se alinean con valores profundos que impactan a otros, muchas veces de maneras inesperadas. Cada elección, cada interacción, tiene el potencial de dejar una marca que permanece mucho después de que uno haya partido. Uno de los aspectos más importantes de un legado significativo es el impacto en las relaciones personales. A lo largo de la vida, las conexiones humanas son una de las mayores fuentes de satisfacción y significado. Las relaciones que se construyen con la familia, los amigos, los colegas y la comunidad forman una parte crucial del legado de cualquier persona. La calidad de estas relaciones, el amor compartido, el apoyo brindado y los momentos significativos vividos juntos, constituyen el verdadero valor que se deja atrás. El legado no está solo en las grandes acciones, sino en los pequeños gestos cotidianos de bondad, compasión y cuidado. El legado emocional es también una parte esencial de lo que se deja. Las emociones que se transmiten a lo largo de la vida, el ejemplo de cómo se ha manejado el dolor, la alegría, la frustración y el éxito, influencian profundamente a las personas que rodean. Cuando se vive con integridad emocional, demostrando autenticidad en las relaciones y un enfoque equilibrado ante las circunstancias de la vida, se ofrece a los demás un modelo de cómo vivir con honestidad y resiliencia. Este legado emocional sirve como una guía, inspirando a otros a vivir de manera más plena y auténtica. Además del impacto en las relaciones, el legado de una vida con significado también se manifiesta en la contribución al bienestar de los demás. Muchas personas que han vivido con propósito sienten una profunda satisfacción al saber que han hecho una diferencia en las vidas de otras personas, ya sea a través de su trabajo, su servicio o su apoyo desinteresado. Este legado de contribución no necesita ser grandioso o visible para el mundo. Puede ser tan simple como haber sido una fuente constante de apoyo y amabilidad para aquellos que lo necesitaban. Al contribuir al bienestar de los demás, se crea un impacto positivo que se extiende más allá de lo inmediato, formando un legado de amor y generosidad. El compromiso con los propios valores es otro aspecto fundamental del legado. Las personas que viven de acuerdo con sus principios, que mantienen su integridad incluso en momentos difíciles, dejan un ejemplo poderoso de cómo vivir una vida auténtica. Este compromiso con los valores personales, ya sea la honestidad, la justicia, la empatía o la responsabilidad, deja una marca indeleble en los demás. Al ser fieles a sus creencias y actuar con coherencia, estas personas inspiran a otros a hacer lo mismo, creando un legado de integridad y autenticidad que sigue influyendo mucho después de su partida. Un legado significativo también incluye la sabiduría transmitida. A lo largo de la vida, se adquieren lecciones valiosas a través de la experiencia, y compartir esa sabiduría con los demás es una forma poderosa de dejar un impacto duradero. La sabiduría no siempre se transmite en grandes discursos o escritos. A menudo, son los consejos sencillos, las historias compartidas o las enseñanzas cotidianas las que tienen el mayor impacto. Al transmitir la sabiduría a las generaciones más jóvenes o a aquellos que están buscando guía, se deja un legado que continúa floreciendo a medida que otros aplican esas lecciones en sus propias vidas. Otro componente vital del legado es el ejemplo de cómo se enfrentan los desafíos. La vida está llena de momentos difíciles, y la manera en que se navegan esos momentos tiene un impacto profundo en los demás. Las personas que muestran resiliencia, fortaleza y una actitud positiva ante la adversidad dejan un ejemplo inspirador para los que las rodean. Este legado de fortaleza mental y emocional sirve como un recordatorio de que los desafíos pueden ser superados y que incluso en los momentos más oscuros es posible encontrar luz y crecimiento. El legado no se trata solo de lo que se logra en la vida, sino de cómo se vive. Las personas que viven con propósito, que abrazan sus talentos y pasiones,
y que se esfuerzan por hacer del mundo un lugar mejor, dejan una huella significativa en la sociedad. Esta huella no se mide solo en términos de éxito financiero o profesional, sino en el impacto emocional, intelectual y espiritual que dejan en los demás. Al vivir de manera auténtica y alineada con el propósito personal, se contribuye al bienestar colectivo y ese impacto es el que verdaderamente define el legado. Un aspecto adicional del legado es la creación de un impacto positivo en la comunidad o el mundo. Para muchas personas, parte de su propósito incluye mejorar la vida de los demás a través de acciones concretas que beneficien a la sociedad en su conjunto. Esto puede manifestarse en proyectos comunitarios, trabajo de voluntariado, causas filantrópicas o iniciativas para mejorar el entorno. El impacto positivo que se crea en la comunidad o el mundo es una forma de extender el legado más allá de las relaciones personales, asegurando que la contribución continúe teniendo efectos a largo plazo. Este tipo de legado, basado en el servicio a los demás, es una expresión poderosa del deseo de dejar el mundo un poco mejor de lo que se encontró. El legado espiritual también es una parte importante de una vida con significado. Para aquellos que han vivido alineados con sus creencias espirituales, su legado puede incluir el ejemplo de cómo han integrado la espiritualidad en su vida diaria. Este legado puede ser una fuente de inspiración para los demás, ofreciendo una visión de cómo una vida espiritual puede traer paz, equilibrio y sentido. Las enseñanzas espirituales, los principios morales y la devoción a un camino espiritual son elementos que pueden ser transmitidos a futuras generaciones, asegurando que la sabiduría espiritual continúe influyendo en la vida de los demás. Finalmente, el legado que se deja no tiene que ser grandioso o visible para ser significativo. Cada vida tiene un impacto único, y ese impacto no siempre se mide en términos de reconocimiento público o logros materiales. A veces, el legado más profundo es simplemente haber sido una fuente constante de amor, apoyo y comprensión para aquellos que estaban cerca. El impacto que se tiene en la vida de una sola persona puede tener un efecto dominó que continúa mucho después de que uno ya no esté presente. En resumen, el legado de una vida con significado no se mide por la cantidad de logros externos, sino por la calidad de las relaciones, el impacto positivo en los demás y la coherencia con los propios valores. Vivir una vida alineada con el propósito personal deja una huella que trasciende el tiempo, afectando profundamente a quienes han sido tocados por esa vida. Al final, el verdadero éxito no reside en lo que se ha acumulado, sino en cómo se ha vivido, cómo se ha amado y cómo se ha contribuido al bienestar de los demás. Este es el legado que perdura, el que sigue influyendo e inspirando, mucho después de que la vida física haya terminado. Capítulo 10. La magia del agradecimiento. El agradecimiento es una de las fuerzas más poderosas que se pueden cultivar en la vida. No solo es una herramienta para atraer más cosas positivas, sino que también transforma profundamente la manera en que se percibe el mundo y cómo se vive cada día. A menudo, el agradecimiento se asocia con momentos específicos de alegría o celebración, pero su verdadero poder radica en hacerlo una práctica diaria en cualquier circunstancia. Al adoptar el agradecimiento como una forma de ser, no solo se mejora el bienestar personal, sino que se crea un estado mental y emocional que permite vivir con más paz, satisfacción y plenitud. El agradecimiento comienza con un cambio de enfoque. La mente humana, por naturaleza, tiende a enfocarse en lo que falta, en los problemas, en los desafíos y en lo que se podría mejorar. Este enfoque, aunque útil en algunos aspectos, puede llevar a una vida de insatisfacción y ansiedad. Al centrar la atención constantemente en lo que falta, se crea una mentalidad de carencia, donde nada parece suficiente y la felicidad se siente siempre fuera de alcance. En cambio, el agradecimiento permite dirigir la atención hacia lo que ya se tiene, hacia las bendiciones grandes y pequeñas que existen en la vida, lo que genera una sensación de abundancia y satisfacción en el presente. Una de las lecciones más poderosas del agradecimiento es que no depende de las circunstancias externas. Muchas personas asocian el agradecimiento solo con los momentos positivos o con los logros,
Pero el verdadero poder del agradecimiento reside en ser capaz de encontrar razones para agradecer incluso en medio de los desafíos. Esto no significa negar las dificultades o fingir que todo está bien, sino aprender a ver el valor en cada experiencia, ya sea positiva o negativa. Incluso en los momentos más difíciles, hay algo que agradecer: las lecciones aprendidas, el crecimiento personal, el apoyo de los seres queridos o la oportunidad de empezar de nuevo. El agradecimiento no solo transforma la percepción personal de la vida, sino que también tiene un impacto profundo en la salud emocional y mental. Numerosos estudios han demostrado que las personas que practican el agradecimiento de manera regular experimentan menos estrés, ansiedad y depresión. El acto de agradecer genera emociones positivas, lo que a su vez reduce el impacto de las emociones negativas. Además, el agradecimiento mejora las relaciones personales, ya que al expresar gratitud hacia los demás, se fortalece el vínculo emocional y se crea una atmósfera de aprecio mutuo. Una de las formas más efectivas de cultivar el agradecimiento es a través de la práctica diaria consciente. Esto puede ser tan simple como tomarse unos minutos cada día para reflexionar sobre las cosas por las que se está agradecido. Al principio, puede parecer difícil encontrar razones para agradecer, especialmente si se está atravesando un momento difícil. Sin embargo, con el tiempo, la práctica del agradecimiento entrena a la mente para buscar activamente lo positivo, incluso en las circunstancias más desafiantes. Algunas personas llevan un diario de gratitud, donde escriben cada día 3 cosas por las que están agradecidas. Este sencillo hábito tiene un impacto profundo en la forma en que se experimenta la vida. Otra forma poderosa de practicar el agradecimiento es expresarlo hacia los demás. A menudo, las personas pueden sentirse agradecidas por el apoyo o la amabilidad de alguien, pero no siempre lo expresan. Tomarse el tiempo para decir gracias de manera sincera fortalece las relaciones y crea una atmósfera de reciprocidad y aprecio. El agradecimiento expresado no solo beneficia a quien lo recibe, sino también a quien lo ofrece, ya que al reconocer el valor de los demás, se refuerza el sentido de conexión y gratitud en la propia vida. El agradecimiento también puede transformar la manera en que se aborda el trabajo y las metas. En lugar de ver el trabajo como una carga o una obligación, el agradecimiento permite reconocer las oportunidades que brinda, ya sea el crecimiento personal, la estabilidad económica o la capacidad de hacer una contribución significativa. Incluso en los momentos en que el trabajo parece abrumador o frustrante, encontrar razones para agradecer, como las habilidades que se están desarrollando o los retos que ayudan a crecer, permite mantener una actitud más positiva y resiliente. Un aspecto fundamental del agradecimiento es que no se limita a lo que ya se tiene, sino que también puede aplicarse a lo que está por venir. Esta forma de agradecimiento anticipado es una herramienta poderosa para manifestar deseos y metas. Al agradecer por adelantado lo que se desea, se crea una vibración de confianza y apertura que atrae más de lo que se desea. Este tipo de gratitud no es simplemente una actitud positiva, es una afirmación de que ya se es merecedor de lo que se busca, lo que fortalece la conexión entre el deseo y su manifestación. Además, el agradecimiento es una herramienta poderosa para el bienestar físico. Los estudios han mostrado que las personas que practican el agradecimiento de manera regular tienden a tener mejores hábitos de salud, como hacer más ejercicio, alimentarse de manera más consciente y dormir mejor. El agradecimiento reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y mejora la función del sistema inmunológico, lo que lleva a una mejor salud general. La conexión entre mente y cuerpo es clara. Cuando se siente gratitud, el cuerpo responde positivamente y esto se traduce en una vida más saludable y equilibrada. El agradecimiento también abre la puerta a la abundancia. Cuando se reconoce y se agradece lo que ya se tiene, se envía un mensaje al universo de que se está en sintonía con la abundancia. Esta mentalidad de abundancia, a su vez, atrae más oportunidades, recursos y experiencias positivas. El agradecimiento actúa como un imán que atrae más de lo que se aprecia, creando un ciclo de energía positiva que continúa expandiéndose.
Al enfocarse en la gratitud, se cambia la frecuencia vibratoria, lo que facilita que la abundancia fluya en todas las áreas de la vida. Además, el agradecimiento fomenta el desapego. Al estar agradecido por lo que ya se tiene, se reduce la ansiedad por lo que falta. El agradecimiento permite soltar el control y confiar en que lo que se tiene es suficiente en este momento, mientras se sigue trabajando para mejorar y crecer. Este estado de satisfacción y desapego crea una sensación de paz interior, ya que se aprende a valorar el presente sin obsesionarse con el futuro. En última instancia, el agradecimiento es una práctica espiritual profunda. A través del agradecimiento, se reconoce la conexión con algo más grande, ya sea el universo, la naturaleza, Dios o cualquier otra fuerza superior. El agradecimiento es una forma de oración, una forma de alinear la propia energía con la del universo, reconociendo que cada experiencia tiene un propósito y que, incluso en los momentos de dificultad, hay bendiciones que se pueden encontrar. Este reconocimiento espiritual del agradecimiento transforma la vida, permitiendo que cada momento sea visto como un regalo y cada día como una oportunidad para crecer y aprender. En resumen, la magia del agradecimiento tiene el poder de transformar la vida desde adentro hacia afuera. Al practicar el agradecimiento de manera regular, no solo se cambia la perspectiva, sino que se crea un estado de bienestar mental, emocional y físico que influye en todas las áreas de la vida. El agradecimiento abre la puerta a la abundancia, fortalece las relaciones, mejora la salud y permite vivir en un estado constante de paz y satisfacción. Es una de las prácticas más simples, pero más poderosas, para llevar una vida plena y significativa. Capítulo 11. El silencio como fuente de sabiduría. En un mundo lleno de ruido constante, tanto externo como interno, el silencio se ha convertido en un bien escaso, pero profundamente necesario. La vida moderna está saturada de distracciones, las redes sociales, el flujo incesante de información y la presión por mantenerse conectado en todo momento, lo que lleva a que las personas rara vez experimenten momentos de verdadera quietud. Sin embargo, en el silencio es donde se encuentran las respuestas más profundas. Es en la quietud donde se descubre la sabiduría interna, se conecta con la intuición y se genera un espacio para la reflexión y el crecimiento. El silencio, más que la simple ausencia de sonido, es un estado de conexión interna. Es el momento en que la mente deja de saltar de pensamiento en pensamiento, de preocupación en preocupación y se sumerge en un estado de calma. En este estado de quietud mental, la persona se vuelve más receptiva a su sabiduría interna, a las señales de su intuición y a una comprensión más clara de su propósito. El silencio ofrece una oportunidad para hacer una pausa y observar, no solo lo que sucede en el exterior, sino también lo que ocurre dentro de sí mismo. En muchas tradiciones espirituales y filosóficas, el silencio se considera un portal hacia una mayor sabiduría. Los maestros espirituales de todas las épocas han enseñado la importancia de retirarse del ruido del mundo, ya sea a través de la meditación, el retiro o la contemplación solitaria, para encontrar claridad y conexión con lo divino. Esta sabiduría ancestral resuena profundamente hoy en día, donde el ruido externo puede ahogar las voces internas que buscan guiar hacia una vida más auténtica y alineada. El silencio también es un espacio para la reflexión profunda. A menudo, las personas están tan ocupadas reaccionando a los estímulos externos que no se toman el tiempo necesario para reflexionar sobre sus acciones, decisiones y emociones. En el silencio se encuentra un espacio seguro para evaluar el propio camino, para revisar las decisiones pasadas y para imaginar el futuro sin la presión inmediata de actuar. Esta reflexión permite una mayor claridad en la toma de decisiones, ya que no se está impulsado por el estrés o la urgencia del momento, sino por una comprensión más profunda de lo que realmente se quiere y necesita. Además, el silencio facilita una reconexión con el presente. En la vida diaria, es fácil quedar atrapado en las preocupaciones del futuro o los remordimientos del pasado.
El silencio actúa como un ancla que lleva de vuelta al momento presente, donde la verdadera vida está sucediendo. A través de la práctica consciente del silencio, se cultiva la capacidad de estar plenamente en el aquí y ahora, lo que reduce la ansiedad y aumenta la capacidad de disfrutar y apreciar la vida tal como es en este instante. Esta reconexión con el presente permite vivir de manera más plena y consciente, sin ser arrastrado por la prisa o la preocupación constante. El silencio también es una herramienta poderosa para la introspección. En la tranquilidad del silencio, uno puede escuchar sus propios pensamientos, emociones y deseos sin la interferencia del ruido externo. Esto permite una comprensión más clara de los patrones internos, las creencias limitantes y las emociones no procesadas que pueden estar afectando el bienestar. Al observar estos pensamientos y emociones en silencio, se crea un espacio para la sanación y el autoconocimiento. En lugar de reprimir o evitar las emociones incómodas, el silencio permite enfrentarlas con compasión y aceptación, lo que facilita un proceso de sanación más profundo. Uno de los mayores regalos del silencio es la claridad mental que proporciona. En la vida diaria, la mente está a menudo sobrecargada con pensamientos, preocupaciones, listas de tareas y decisiones que tomar. Este ruido mental crea una sensación de caos y confusión que dificulta la toma de decisiones claras y conscientes. El silencio, al calmar la mente, permite que los pensamientos se asienten y que emerjan soluciones claras y respuestas a las preguntas que más importan. En el silencio, la mente se vuelve más enfocada, más capaz de distinguir lo que es esencial de lo que es secundario, lo que realmente importa de lo que puede dejarse de lado. Además, el silencio no solo beneficia a la mente, sino también las relaciones personales. En un mundo donde la comunicación está dominada por la velocidad y la inmediatez, el silencio puede parecer incómodo o incluso inquietante en las interacciones humanas. Sin embargo, el silencio compartido es una forma poderosa de conexión. En lugar de llenar cada momento con palabras, el silencio permite una conexión más profunda y auténtica entre las personas. Permite que los demás se expresen sin interrupciones, creando un espacio de escucha plena y comprensión mutua. A menudo, es en esos momentos de silencio compartido donde se establecen los vínculos más profundos y significativos. El silencio también es crucial para nutrir la creatividad. Muchos de los momentos más brillantes de inspiración ocurren en estados de quietud, cuando la mente no está bombardeada por información externa. El ruido constante puede ahogar la voz creativa, mientras que el silencio proporciona el espacio necesario para que las ideas fluyan libremente. Los grandes inventores, artistas y escritores a menudo mencionan que sus mejores ideas llegaron en momentos de soledad y silencio. Este espacio creativo, libre de distracciones, permite que la imaginación se expanda y que surjan nuevas perspectivas y soluciones. Cultivar una práctica regular de silencio, ya sea a través de la meditación o simplemente dedicando tiempo a la quietud, también mejora la resiliencia emocional. El silencio enseña a estar en paz con uno mismo y con las emociones que surgen, sin necesidad de huir de ellas. En lugar de evitar el malestar o el dolor, el silencio permite enfrentarlo con calma y compasión, lo que fortalece la capacidad para superar los desafíos emocionales con mayor gracia y equilibrio. El silencio ofrece una pausa necesaria para procesar emociones difíciles y encontrar un lugar de serenidad interna desde el cual responder de manera más efectiva a las dificultades. En el silencio, también se cultiva una mayor conexión con la intuición. La intuición, esa sabiduría interna que a menudo no puede ser explicada con lógica, es una guía poderosa en la vida. Sin embargo, en medio del ruido y la prisa, la voz de la intuición puede ser difícil de escuchar. El silencio proporciona el espacio necesario para que esa voz interna emerja con mayor claridad. Al cultivar momentos de silencio, se fortalece la capacidad de confiar en la propia intuición y de tomar decisiones basadas en ese conocimiento interno, en lugar de depender exclusivamente de la lógica o las opiniones externas. En última instancia, el silencio es una fuente de renovación. En el ritmo acelerado de la vida, donde siempre parece haber algo que hacer, algo que lograr o algo que mejorar,
el silencio ofrece un refugio de descanso y regeneración. Es en esos momentos de quietud donde el cuerpo, la mente y el espíritu pueden recuperarse, recargarse y realinearse. El silencio, en lugar de ser un vacío, se convierte en un espacio lleno de posibilidades, donde las ideas se asientan, las emociones se calman y la energía se renueva. En resumen, el silencio es una de las herramientas más poderosas para acceder a la sabiduría interna, fortalecer la conexión con el presente y cultivar una mayor claridad mental y emocional. En un mundo ruidoso, el silencio se convierte en un oasis de paz, una pausa necesaria para reflexionar, crear y conectar con lo más profundo de uno mismo. Al hacer del silencio una parte regular de la vida, se descubre un mundo de sabiduría y paz que está siempre presente, esperando ser escuchado en la quietud. Capítulo 12. Liberándote de los miedos. El miedo es una emoción poderosa que, si no se maneja adecuadamente, puede paralizar el crecimiento personal, limitar las experiencias y evitar que se viva una vida plena y auténtica. Aunque el miedo es una respuesta natural ante lo desconocido o lo percibido como una amenaza, cuando se permite que gobierne la vida, se convierte en un obstáculo que bloquea el potencial. Liberarse de los miedos es esencial para vivir con mayor libertad, creatividad y propósito. Este proceso no implica eliminar completamente el miedo, sino aprender a reconocerlo, enfrentarlo y, en última instancia, superarlo para que deje de controlar las decisiones y acciones. El primer paso para liberarse del miedo es reconocerlo. Muchas veces, los miedos no se manifiestan de manera obvia. Pueden ocultarse tras excusas, patrones de comportamiento, procrastinación o incluso en la forma en que se establecen los límites de la zona de confort. Estos miedos pueden estar relacionados con el fracaso, el rechazo, la incertidumbre o incluso el éxito. Al identificar y nombrar el miedo, se comienza a quitarle su poder. El simple acto de reconocer que el miedo está presente ya reduce su control sobre las decisiones, ya que permite verlo desde una perspectiva más objetiva. Una vez que se reconoce el miedo, es importante explorar su origen. Muchas veces, los miedos tienen raíces en experiencias pasadas, creencias limitantes o patrones aprendidos. Al profundizar en el origen del miedo, se puede comenzar a comprender por qué se ha desarrollado y cómo ha influido en el comportamiento. Esta exploración no siempre es fácil, ya que puede traer a la superficie emociones no resueltas o experiencias dolorosas. Sin embargo, es un paso necesario para romper con los patrones de miedo que han estado limitando el crecimiento. El miedo, una vez comprendido, pierde parte de su fuerza y comienza a verse como una emoción más manejable. Una herramienta poderosa para superar el miedo es cambiar la perspectiva. A menudo, el miedo se magnifica cuando se enfoca en lo peor que podría suceder. Sin embargo, cambiar la forma en que se percibe el miedo puede transformar completamente su impacto. En lugar de verlo como una barrera insuperable, se puede reinterpretar el miedo como una señal de que se está en el umbral de una nueva oportunidad o de crecimiento. El miedo es a menudo una indicación de que algo importante está en juego y, al verlo desde esta perspectiva, se puede convertir en una motivación para avanzar en lugar de una razón para detenerse. Una forma efectiva de cambiar la perspectiva sobre el miedo es practicar la visualización positiva. En lugar de centrarse en el peor resultado posible, se puede entrenar a la mente para visualizar el mejor escenario. Al imaginar cómo sería el éxito, cómo se sentiría superar el miedo y qué recompensas traerían esas acciones, se comienza a reducir la ansiedad y aumentar la confianza. Esta práctica fortalece la creencia en la capacidad de manejar lo que sea que venga, ya que se cultiva un enfoque en las posibilidades positivas en lugar de en las negativas. Otro paso crucial para liberarse del miedo es enfrentarlo gradualmente. Evitar el miedo solo lo refuerza y lo hace más grande. Por el contrario, enfrentar el miedo, incluso en pequeñas dosis, es lo que comienza a desmantelarlo. Al tomar pequeños pasos hacia aquello que se teme, se empieza a desarrollar una mayor sensación de control y autoconfianza. Estos pequeños actos de valentía, cuando se repiten con frecuencia, comienzan a construir una base sólida de resiliencia y determinación.
Con el tiempo, los miedos que antes parecían imposibles de superar se vuelven manejables e incluso se disuelven por completo. Un aspecto importante en la superación del miedo es aceptar la incertidumbre. El miedo a menudo surge del deseo de controlar el futuro o de querer garantías sobre los resultados. Sin embargo, la vida, por su naturaleza, es incierta. Aceptar esta realidad es liberador, ya que elimina la presión de tener que predecir o controlar todo lo que sucederá. En lugar de temer la incertidumbre, se puede aprender a verla como una oportunidad para la aventura, la creatividad y el crecimiento. Esta aceptación permite vivir de manera más fluida y menos preocupada por lo que podría salir mal, enfocándose más en lo que se puede hacer en el presente. El miedo también se reduce cuando se aprende a enfocarse en el presente. Gran parte del miedo proviene de proyectar posibles problemas en el futuro, muchas veces de manera exagerada o irreal. Al traer la atención de vuelta al momento presente, el miedo pierde gran parte de su poder. El presente es el único momento en el que realmente se puede actuar, y cuando se está plenamente inmerso en lo que se está haciendo en este momento, no hay espacio para el miedo a lo que pueda suceder más adelante. La práctica de mindfulness o atención plena es una herramienta poderosa para cultivar esta presencia en el aquí y ahora y reducir la ansiedad que acompaña al miedo. Otro enfoque eficaz para liberarse del miedo es replantear el concepto del fracaso. Para muchas personas, el miedo al fracaso es una de las barreras más grandes para tomar decisiones o correr riesgos. Sin embargo, el fracaso no es el final del camino, sino una parte natural del proceso de aprendizaje. Al cambiar la manera en que se percibe el fracaso, se comienza a verlo como una oportunidad para aprender, ajustar y crecer. Cada intento fallido proporciona valiosas lecciones que pueden aplicarse en futuros intentos, acercando más al éxito. Este cambio de mentalidad reduce el miedo al fracaso y fomenta una actitud más abierta y valiente hacia la vida. Además, cultivar la autocompasión es esencial en el proceso de liberarse del miedo. A menudo, el miedo está vinculado a un crítico interno que juzga duramente cualquier error o señal de vulnerabilidad. La autocompasión permite tratarse a uno mismo con amabilidad y comprensión en lugar de con crítica y juicio. Al ser más amable consigo mismo, se reduce la presión interna de tener que hacerlo todo bien o de evitar cualquier posible fracaso. Esta actitud más amable hacia uno mismo también permite enfrentar el miedo con mayor coraje, ya que se sabe que, independientemente del resultado, se será tratado con respeto y cuidado interno. El apoyo externo también juega un papel importante en la superación del miedo. Al compartir los miedos con personas de confianza, ya sea amigos, familiares o un mentor, se reduce la carga emocional que conlleva. A menudo, expresar en voz alta lo que se teme reduce su poder y permite obtener nuevas perspectivas o ideas sobre cómo manejarlo. El apoyo de una comunidad de personas que comprenden y validan los desafíos emocionales puede proporcionar el impulso necesario para avanzar y enfrentar los miedos de manera más efectiva. Finalmente, es importante recordar que liberarse del miedo es un proceso continuo. No es algo que se logra de la noche a la mañana ni es un estado permanente de ausencia de miedo. Los miedos pueden volver a surgir en diferentes etapas de la vida o en nuevas circunstancias, y está bien. Lo más importante es desarrollar una relación más saludable con el miedo, donde ya no gobierna las decisiones, sino que se maneja de manera consciente. El miedo, una vez reconocido y enfrentado, se convierte en un aliado que señala las áreas donde más se puede crecer y expandir. En resumen, liberarse del miedo es un proceso de autoconocimiento, coraje y aceptación. A través del reconocimiento, el cambio de perspectiva, el enfrentamiento gradual y el enfoque en el presente, se puede comenzar a reducir el poder del miedo sobre la vida. Al final, el miedo deja de ser una barrera insuperable y se convierte en una señal de que se está a punto de dar un paso importante hacia una vida más plena, auténtica y libre. Capítulo 13. El viaje continuo hacia la evolución personal. La evolución personal es un proceso sin fin. No se trata de alcanzar un estado fijo de perfección, sino de un viaje continuo de crecimiento, aprendizaje y transformación.
En cada etapa de la vida, nuevas experiencias, desafíos y oportunidades ofrecen la posibilidad de evolucionar, de descubrir más sobre uno mismo y de acercarse cada vez más a la mejor versión que se puede ser. Este viaje hacia la evolución personal es, en última instancia, una elección consciente de vivir con apertura, curiosidad y disposición para cambiar, siempre buscando mejorar y avanzar en todas las áreas de la vida. Uno de los principios más importantes de la evolución personal es la adaptabilidad. La vida es, por naturaleza, cambiante. Las circunstancias, las personas y los entornos evolucionan constantemente y la capacidad de adaptarse a estos cambios es crucial para continuar creciendo. Aquellos que se resisten al cambio, que se aferran a viejas creencias o hábitos por miedo a lo desconocido, tienden a quedarse estancados. En cambio, quienes abrazan el cambio como parte del proceso natural de la vida encuentran en cada transición una oportunidad para reinventarse, para aprender algo nuevo y para evolucionar. La curiosidad es otro motor esencial para la evolución personal. Mantener una mente abierta y dispuesta a aprender es lo que permite descubrir nuevas perspectivas, habilidades y oportunidades. La curiosidad no solo se refiere al aprendizaje externo, sino también al autoconocimiento. Al cultivar una actitud de curiosidad hacia uno mismo, se abren puertas a nuevas formas de pensar, de actuar y de ser. La curiosidad también facilita el crecimiento en áreas donde tal vez antes había resistencia o miedo, ya que fomenta una exploración amable y sin juicio de lo que se puede mejorar o cambiar. Un aspecto fundamental del viaje hacia la evolución personal es el compromiso con el aprendizaje continuo. El conocimiento es infinito y siempre hay algo nuevo que aprender o descubrir. Aquellos que se comprometen a aprender a lo largo de toda su vida, ya sea a través de la lectura, la formación, la reflexión o las experiencias, mantienen viva la chispa del crecimiento. El aprendizaje no se limita a lo académico o profesional, abarca todos los aspectos de la vida, desde el crecimiento emocional y espiritual hasta el desarrollo de nuevas habilidades o pasatiempos. Al comprometerse con el aprendizaje, se evita la trampa de la complacencia y se cultiva una mentalidad de crecimiento que facilita la evolución constante. Parte del proceso de evolución personal también implica soltar lo que ya no sirve. A lo largo del tiempo, las personas desarrollan creencias, hábitos y patrones de comportamiento que, aunque útiles en su momento, pueden volverse limitantes o contraproducentes a medida que se avanza en la vida. Soltar estas viejas estructuras es esencial para hacer espacio para lo nuevo. Esto puede ser un proceso difícil, ya que implica desaprender y abandonar lo que ha sido familiar durante mucho tiempo. Sin embargo, es en este acto de soltar donde se encuentra el mayor potencial de transformación, ya que permite abrirse a nuevas posibilidades que están más alineadas con el presente y con la dirección hacia la que se quiere avanzar. La autoevaluación regular es una herramienta clave en el viaje de la evolución personal. Tomarse el tiempo para reflexionar sobre el propio progreso, evaluar qué áreas de la vida necesitan atención y celebrar los avances alcanzados permite mantener un enfoque claro en el crecimiento continuo. Esta autoevaluación no debe ser crítica ni basada en expectativas rígidas, sino una oportunidad para ajustar el rumbo cuando sea necesario y para reconocer el propio desarrollo. La capacidad de mirarse a uno mismo con objetividad y compasión es crucial para avanzar de manera saludable y sostenible. El desarrollo de la resiliencia es otro aspecto esencial de la evolución personal. A lo largo del viaje, inevitablemente surgirán desafíos, contratiempos y momentos de incertidumbre. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de esos momentos difíciles, de aprender de ellos y de seguir adelante con mayor sabiduría y fuerza. Cada desafío es una oportunidad para crecer, y las personas resilientes ven los obstáculos no como barreras insuperables, sino como lecciones valiosas que fortalecen su carácter y su capacidad para enfrentar futuros retos. La evolución personal también implica cultivar la gratitud por el proceso en sí. A menudo, el enfoque se pone en el destino, en el lugar al que se quiere llegar, pero es importante recordar que el verdadero crecimiento ocurre en el camino. Ser agradecido por cada etapa del viaje, por las lecciones aprendidas y por las experiencias vividas, permite disfrutar más del proceso de evolución.
La gratitud transforma la perspectiva y en lugar de ver el crecimiento como un esfuerzo arduo, se puede experimentar como una aventura enriquecedora llena de oportunidades para descubrir más sobre uno mismo y sobre el mundo. Otro componente vital de la evolución personal es la autenticidad. A medida que se avanza en el proceso de crecimiento, se vuelve cada vez más importante ser fiel a uno mismo. La autenticidad implica vivir de acuerdo con los propios valores, deseos y aspiraciones, en lugar de seguir las expectativas de los demás o conformarse con lo que es cómodo. La evolución personal auténtica requiere valentía, ya que muchas veces significa tomar decisiones que pueden no ser populares o que desafían las normas establecidas. Sin embargo, al vivir de manera auténtica, se experimenta una mayor sensación de libertad y satisfacción, ya que se está alineado con lo que realmente importa a nivel personal. La compasión hacia uno mismo y hacia los demás también es fundamental en el proceso de evolución. Al crecer y aprender, es fácil caer en la tentación de juzgarse a uno mismo o a los demás por los errores cometidos o por no avanzar tan rápido como se desearía. Sin embargo, la evolución personal no es un proceso lineal ni perfecto. La compasión permite aceptar las imperfecciones, tanto propias como ajenas, y seguir adelante sin cargar con el peso del juicio. La compasión es lo que permite el crecimiento sostenido, ya que crea un ambiente interno y externo de apoyo y aceptación. Una de las claves más importantes para la evolución personal es la paciencia. El crecimiento no ocurre de la noche a la mañana y es un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida. La paciencia es fundamental para no frustrarse ante los contratiempos o ante la sensación de que el progreso es más lento de lo esperado. Cada paso, por pequeño que sea, es parte del proceso de evolución, y confiar en que el camino se despliega en su propio tiempo permite seguir avanzando con mayor paz y confianza. Finalmente, el viaje hacia la evolución personal nunca termina. Siempre hay nuevas lecciones que aprender, nuevas maneras de crecer y nuevas áreas de la vida que explorar. Este viaje continuo es lo que da sentido a la vida, ya que siempre hay algo nuevo que descubrir sobre uno mismo y sobre el mundo. En lugar de buscar un estado final de perfección o completitud, la verdadera evolución personal se trata de abrazar el proceso, de estar dispuesto a seguir creciendo, cambiando y aprendiendo a lo largo de toda la vida. En resumen, la evolución personal es un viaje dinámico y continuo. Requiere adaptabilidad, curiosidad, compromiso con el aprendizaje y la disposición a soltar lo que ya no sirve. A lo largo del camino, se desarrollan la resiliencia, la compasión, la autenticidad y la paciencia, todo lo cual contribuye a un crecimiento constante y enriquecedor. Este viaje hacia la evolución personal no es lineal ni estático, sino que está lleno de oportunidades para descubrir, mejorar y vivir de manera más plena y consciente.